Ok. Bueno, pues buenas tardes a todos. Creo que algo nos está pasando, el aire siempre llega a afectarnos. Iglesia, Dios les bendiga a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Y el pastor Pablo ayer me decía, usted va a pasar y va a saludar. Y yo, no, con que pase mi esposo es suficiente. Pero pues gracias también por recibirnos, Eli, gracias por todas las atenciones, todo lo que nos han atendido, nos hemos sentido como siempre en casa y es lo más importante. Iglesia, yo les quiero decir algo y lo voy a hablar en el libro de Apocalipsis. Yo decía, Señor, bueno, ¿qué les puedo decir, verdad? Él nos ha hablado tanto estos días que realmente estamos... aún todavía no digerimos todo lo que Él nos ha hablado a través de los que compartieron la palabra, pero siempre hay más, siempre va a haber más. No estamos completos, no estamos perfectos, nos falta todavía más. Y el Señor va a seguir hablando y depende de nosotros seguir escuchando. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Les voy a hablar algo acerca de las iglesias, en lo que dice acerca a las 7 iglesias en Apocalipsis. No voy a predicar, pero sí es muy importante, no quiero llevarme esto en mi corazón, tanto es para nosotros como para ustedes. Y el Señor le habla a las 7 iglesias que están en Apocalipsis y a todas y cada una de ellas les dice algo muy importante. Y si lo empezamos a ver desde el capítulo 2, lo que yo noté aquí es que siempre les dice así a las iglesias, yo conozco tus obras. Quiero decirte, iglesia, que Él conoce nuestras obras. Y los que sirvieron ayer y los que estuvieron sirviendo hicieron una obra para el Señor. Y así nosotros también tenemos eventos y el Señor conoce nuestras obras. Y no solamente los que sirvieron, conoce las obras de todos los que estamos aquí. Él conoce nuestras obras y a mí me llamó la atención eso de que a cada iglesia sí le dice, y escribe el ángel a tal iglesia, y escribe el ángel a la iglesia tal, y escribe, pero ya hablando dice, yo conozco tus obras. Y a veces nosotros nos desconectamos del Dios Todopoderoso, del que es omnisciente, omnipresente, del que aún conoce los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, nos desconectamos. A veces solamente nos conectamos con Él cuando venimos aquí a la iglesia y pensamos que solamente Él habita aquí, pero Él habita en todas partes. Él está ahí continuamente con nosotros. Él no está en otras partes. Él está a veces más cerca de lo que creemos que está de nosotros. Y a mí me llamó mucho la atención cuando Dios me dio esta palabra, ¿verdad? Y Él decía ahí en la NTV, en la versión NTV dice ahí la palabra, y yo me enfoqué en esa palabra en el capítulo 3, cuando le está hablando a la iglesia de Sardis, y dice, yo sé todo lo que haces. Yo sé todo lo que haces. Y cuando yo leí esta palabra en esta versión, me impactó más porque decía yo sé todo lo que tú haces. Todo. Y quiero decirte algo, iglesia, que Él sabe todo lo que hacemos. Tal vez yo no lo pueda saber, yo no sé todo lo que hace mi esposo, y tal vez Él no sabe todo lo que yo hago, pero Dios sí lo sabe. Él sabe todo lo que hacemos en nuestra casa, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela. Él conoce todo lo que nosotros hacemos. Y Él conoce todo, porque todas son obras. Y ciertamente las obras es algo muy importante, pero a cada iglesia le dice algo muy importante. Después de que le habla acerca de sus obras, le dicen a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Que está ahí. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y a cada una le empieza a decir así. A la de Esmirna le dice, yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza. A la iglesia de Pérgamo le dice así, yo conozco tus obras y donde tú moras y donde está el trono, tú moras donde está el trono de Satanás. ¿Cómo podemos saber cada iglesia qué es lo que tenía? Porque el Señor sabía bien. Él conoce ciertamente de nosotros, conoce lo que nuestras obras, pero también conoce nuestro arduo trabajo, también conoce nuestra paciencia, también conoce nuestras tribulaciones y nuestra pobreza, pero también sabe dónde moramos. Podemos estar aquí, pero muchas veces
estamos morando en moradas de maldad. Porque venimos aquí, pero quién sabe dónde mora cada uno. Y seguimos, y yo seguí leyendo y dice a la iglesia de Tiatira: yo conozco tus obras y tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia. Conoce todo. A la iglesia de Sardis, que es donde yo recibí la palabra, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, estás muerto, dice. Podemos decir que estamos vivos, avivados. Y hoy en estos días fue unas reuniones gloriosas, pero podemos decir, el Señor nos puede decir: tú dices que estás vivo, y tú dices que tienes de mi Espíritu Santo, y tú dices que recibiste ahí, pero allá afuera, pero mañana, pero pasado, pero de aquí a un año, tal vez no estabas vivo, no estabas lleno del Espíritu Santo. Y ahorita que yo estaba ahí, ¿verdad? Y que llegamos cuando estaba la alabanza, y a mí me gusta adorar al Señor con todo, y creo que a veces hasta me falta. Y yo le digo: Señor, si todo es para ti, ahorita todas mis fuerzas son para ti. Todos mis pensamientos yo los tengo que enfocar. No me importa que el que está cantando cante bien, o que el que está aquí al frente no esté bien. Yo tengo que cantarle a él porque él es digno. Y no importa el lugar, no importa que ya no hay un evento. Él es digno de que yo le adore con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, porque él me conoce. Y él conoce si yo lo hago aquí nada más porque, bueno, sí, lo vamos a hacer aquí porque para que nos vean, ¿verdad? Soy la pastora y bueno, que me vean que sí. No, es que lo tenemos que hacer en todo lugar, porque la gloria le tenemos que dar todo lo que él merece. Y si hoy tú veniste, si no se lo diste, no sabemos si mañana vas a estar. Y nos quedamos con lo que le pertenece a él, la gloria. Con todas nuestras fuerzas tenemos que adorar, con toda nuestra mente le tenemos que adorar. Yo le dije: Señor, yo vine aquí y yo te voy a dar lo que es para ti, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi mente. Mi mente no debe de estar en otra cosa enfocada sino en él, porque él conoce. Y así les va hablando a las iglesias y les va diciendo, y le dice a la iglesia de la Odisea, a la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras y he aquí, dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual, dice, nadie puede cerrar. Hay veces que Dios nos pone muchas cosas, pero no las vemos, no las entendemos, no entramos a donde Él nos dice que tenemos que entrar. Nos quedamos fuera porque no le hemos creído, porque no hemos visto lo que Él nos está diciendo. Y la última que habla ahí, ¿verdad? De la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueres frío o caliente, porque Él vomitará de su boca a los tibios. Ojalá. Él conoce la condición de cada uno de nosotros, iglesia. Él lo conoce perfectamente. No lo podemos engañar. No lo podemos. Pero los últimos versículos, que es lo que a mí también me impacta, y es lo que les voy a comentar del capítulo 3, hablando de la iglesia de Sardis, en el 3:2, al finalizar, le dice: veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Qué tremendo que todo eso, pero no cumplían. Eso es en la versión NTV. Y aquí en la Reina Valera dice: he hallado tus obras, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, conoce nuestras obras, sabe de que estamos faltos. Y al final dice que tus obras, a esa iglesia le dice: ¿sabes qué? Que no cumplen con los requisitos. Qué terrible es saber que estamos aquí y que hemos hecho muchas cosas para el Señor en estos días y todos los días que nos venimos a reunir, y que al final nos diga: ¿sabes qué? No cumples con los requisitos. ¿Sabes qué? No vives una vida agradable. ¿Sabes qué? Y no es nada más para ustedes, es también para nosotros. Y yo les quiero dejar esto a cada uno de ustedes, porque yo lo he tomado. O sea, Él nos conoce. Y cuando salgamos de aquí, Él va a saber. Terriblemente es que nosotros no conocemos a qué Dios nos hemos acercado. Que tiene ojos para ver,
oídos para oír, y Él ve todo. Él ve todas las cosas. Nada oculto. Dice que delante de Él todos estamos desnudos delante de aquel que vamos a dar cuentas un día. Y les digo esto porque se habla mucho, todos vemos las señales que están pasando y vemos señales que nunca habíamos visto. La pandemia fue algo terrible. Y el Señor dice, va a haber pestes, va a haber hambres, va a haber guerras. Y lo estamos viendo. Pero qué terrible saber que nosotros estamos aquí y pensamos que, pues sí, qué bueno que hay todo eso. ¿Saben qué, iglesia? Tenemos que disponer nuestro corazón para cumplir con los requisitos que están escritos en este libro, que son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor ha dejado para cada uno de los que hemos creído en el Señor Jesús y que hemos decidido, ¿verdad?, aceptarle. Queremos todo lo bueno, pero las condiciones muchas veces son muy difíciles para cubrir todos los requisitos. Pero creo que el Señor quiere que un día, cuando estemos delante de su presencia, Él pueda decir, venid a mí, benditos de mi Padre, entrar al reposo eterno. Y no poder escuchar esa palabra que dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Qué terrible. Hay dos palabras que podemos escuchar en aquel día, o que entremos, o que diga, no os conozco. Entonces, iglesia, no nada más es para ustedes, es para nosotros también. Y yo les quería compartir esto, que no importa lo que hayamos hecho, las obras ciertamente, si no van acompañadas de cumplimiento de los mandamientos, son como trapos de inmundicia. Pero las obras que hagamos, primeramente basadas en los mandamientos, ¿verdad? Eso es bueno. Y les quería compartir esto. Que Dios les bendiga, iglesia. Y me da mucho gusto haber estado aquí, de verdad. Nos gozamos como de una manera gloriosa en todo lo que Dios hizo aquí. Que Dios les bendiga a todos. A todos ustedes, como dice Leti, nos hemos gozado, venía platicando con el pastor, me ha bendecido mucho su servicio, el amor de muchos de ustedes que han puesto en el servicio a la casa de Dios será ciertamente recompensado. Y yo quiero que he estado luchando por compartir la palabra, aunque habíamos quedado el pastor y yo que yo hablara de oración. Ayer hablé de oración y Dios me pidió que hablase de oración. Iba a predicar de otra cosa, pero Dios me pidió que hablase de oración. Y hoy quiero compartirles algo que Dios puso en mi corazón. Quiero que vayas conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Siempre ha sido una carga para mí el ver este lugar crecer, siempre. Venir a este lugar y verlo crecer, verlo avanzar, ha sido para mí una carga. Y igualmente para todos nosotros los que estamos allá en México, el poder hacer algo, cuando nosotros decidimos hacer algo, nosotros decidimos hacerlo para que ese evento o lo que vamos a hacer tenga éxito, tenga bendición. Y quizás sea una mala costumbre o una buena costumbre, pero no hacemos nada que no tenga éxito. Cuando hay algo que va a fracasar o que fracasó, nosotros no lo volvemos a intentar y nos hacemos una pregunta: ¿Dios estaba detrás del evento? ¿Dios lo quiso que tú lo hicieras? Entonces, prácticamente todo lo que hacemos es porque lo hemos decidido o lo hemos oído de Dios y lo hacemos porque Dios nos está diciendo, y entonces eso tiene un plus y eso trae bendición. Pero nos había afectado mucho el crecimiento de la iglesia por mucho tiempo. Queríamos, aunque teníamos una reunión llena, ¿verdad? Y una otra que queríamos llenarla, ¿verdad? Pero nunca lo avanzábamos. Entonces un día fui con el hermano Wayne Myers, el pastor Cuauhtémoc y yo, y fuimos a verlo porque era finales de año 2019.
y llegamos a su casa. Él estaba acostado en su camita con su esposa todavía viva, Martita, y le dijimos: hermano Wayne, queremos que usted ore por nosotros porque nosotros va a empezar un nuevo año y queremos que usted nos bendiga para este próximo año. Y dice: claro que sí, hijo. Y me acerqué a su cama, me hinqué y él puso sus manos sobre mí y dijo: hermano Peñalosa, dice el Señor que este año va a ser el año 2020, el mejor año de su ministerio. Y yo me quedé contento, gozoso, 2020, y nos fuimos de allí contentos con la palabra profética que el hermano Wayne Myers nos dijo. Regresamos de España, 2020, habíamos ido a predicar, Leti y yo, a España, y cae la pandemia y cerramos la iglesia, y me acordé de las palabras del hermano Wayne: va a ser el mejor año de su ministerio. ¿Y cuál mejor año de mi ministerio si ya ni iglesia tengo? Ni ministerio tengo, porque toda nuestra agenda se canceló, todas las cosas se cancelaron todas las aljabas. Y yo venía hablando con él y le había diciendo: ¿sabes qué? Siento que necesitamos parar en todos los eventos. Siento que necesitamos un año sabático, no sé cuánto tiempo, pero ya estoy hasta acá de eventos, ¿no? Y entonces vino la pandemia, nos metimos, nos encerramos, todo lo que hicimos nosotros, pero algo sucedió. Crecimos, y crecimos al 3 veces más, porque Dios nos llenó. Ahorita estamos con 3 reuniones casi llenas, y sucedieron cosas increíbles, porque Dios nos enseñó a poder hacer discípulos. Y yo tengo un amigo, un hombre de Dios que tiene una iglesia muy grande, que me invitaba a predicar cada año. Y él va a dar clases al Java y siempre se sentaba conmigo y me hablaba de discípulos. Pero un día me invitó, me dijo: quiero que vayas a la iglesia a predicar, pero quiero que lleves a Leti y quiero que nos compartas, pero quiero que te quedes un día más, porque quiero llevarlas a un balneario y X. Y fuimos. Terminamos de predicar, me llevó al balneario, estuvimos ahí descansando en aguas termales y me dijo: mira, José, tú eres mi amigo y yo te voy a decir una cosa. Ustedes tienen muchas cosas buenas, tienen muchas cosas bonitas que yo me admiro. Dice: pero yo te voy a decir una cosa. Ustedes no tienen el hambre de ganar almas para Cristo. Ustedes pueden hacer el ruido que quieran, pero no tienen hambre para ganar almas para Jesús. Y me dijo prácticamente: mucho ruido y pocas nueces. Dice: yo le pregunté a uno de tus muchachos, a un músico, le dije: ¿cuántas almas has ganado? Porque toca re bien, canta re bien. Y él me dijo: no he ganado ni una. Me di cuenta que tu gente no gana gente. Entonces me dio un golpe al hígado, porque si algo nos gloriamos nosotros es de la presencia de Dios. Y si algo nos gloriamos de tener, era Dios, y era nuestro pleito y era nuestra guerra, y siempre Dios. Pero ese cuate me sacudió y me fui con él a Colombia. Y allá Dios me habló y me dio un versículo en Mateo 16, en Mateo 28, perdón, que dice, todo lo conocen: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: enseñándoles que guarden todas las cosas, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando oigo eso, me pega bien fuerte, porque me dijo Dios, literalmente, el versículo es muy claro, pero Él me dice: si tú haces discípulos, si tú te dedicas a hacer discípulos, ni siquiera tienes que pedir que yo esté contigo. Yo voy a estar contigo. Y ¡pum! En ese momento dedicamos nuestra vida a ser discípulos. Empecé a agarrar discípulos. Empezamos a hacer discípulos y empezamos a plantarlos en casas.
el crecimiento fue tremendo, tremendo, porque ahorita tenemos 60 casas y tenemos cerca de 800 gentes en casas, en esas 60 casas. Y en esta semana que viene, plantamos las siguientes 40 y obviamente vamos a tener como 1200, y para enero, ¿verdad? A enero del 2024 vamos a tener 200 casas y obviamente vamos a tener cerca de 2000 gentes. Es un crecimiento que se da solo. Y para nosotros ha sido un deseo y un anhelo, ¿verdad? El que todas las iglesias puedan crecer, que puedan crecer. Es nuestro anhelo, porque no es muy difícil crecer. Porque hoy yo veo y digo, hago números para 2025, vamos a tener cerca de 4000 gentes, porque el crecimiento se da solo. Y dice la Escritura, quiero empezar, esta es la historia, esa es la introducción. Capítulo 15, Juan capítulo 15, verso 16. Dice, no me elegisteis, diga conmigo, no me elegisteis. Quiero ver que está despierto. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Quién te eligió? Dios me eligió. Pero escucha bien, fíjate lo que dice. Dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis ¿qué? Y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Mira qué tremendo es esto. Porque Dios me eligió a mí. Yo no lo elegí. Yo le digo al Señor muchas veces, le he dicho, Señor, yo no quise ser pastor, tú me metiste en esto. Yo dejé mi empresa, mi negocio, yo ganaba mucho dinero, Señor. Me habías bendecido muy bien, pero yo te lo di todo. Pero yo quiero que tú me bendigas grandemente. Y cuando yo oí ese versículo, yo supe y yo entendí que Dios me había elegido para llevar mucho fruto. Y entendí que muchas veces nosotros no hacemos las cosas que Dios nos dice que hagamos. Hacer discípulos. Por ejemplo, ven, hijo. Llega, él es, ¿cómo te llamas? Isaac. Él llega a la iglesia. Aquí empieza a venir a la iglesia. Cuando hay una iglesia que no tiene la visión de ganar, de hacer discípulos, él le dice, ok, qué bueno que estás aquí, gloria a Dios, siéntate, ¿verdad? Y ahí está. Pero cuando llega una persona a una iglesia que hace discípulos, ven, Isaac. Entonces yo agarro y le digo, qué bueno que estás en la iglesia. Tú necesitas empezar a discipularte. Quieres que te discipulemos. Dios tiene un propósito para tu vida. Tú vas a ganar mucha gente. Tú vas a ser alguien que va a hacer cosas para el reino de Dios. Y entonces la gente dice, wow, es todo eso yo puedo hacer, sí. Entonces, trae a ¿verdad? Él gana gente. Y aquí tenemos, ven, la iglesia que no discipula. Vamos a pensar, ven, tú. Llega otro a la iglesia que no discipula. Entonces, viene a Cristo, ok, pues gloria a Dios, siéntese aquí. Aquí usted va a hacer algo, ¿verdad? Pero siéntese ahí. Sí, tú también siéntate. Y estos están haciendo discípulos. Estos están discipulándose. A la larga, estos van a traer, y si yo agarro y lo siembro en una casa, va a tengo discípulos que tienen 40 personas en su casa. 40, que tienen 6 meses de enero para acá y tienen 40. Otro tiene 70, me estoy acordando, tiene 70. Entonces, tiene 70, ¿verdad? Tiene 40. Y le digo, quiero que traigas toda tu gente, porque su gente vive hasta Tláhuac. Quiero que traigas
que alquiles un camión, que tú lo traigas. Y cuando de repente tú ves en la iglesia afuera, llegan camiones, llegan camionetas, llegan combis de estos, que estos no estaban haciendo nada en mi iglesia, solamente cantaban, se sentaban, barrían, trapeaban, hacían cosas, pero no discipulaban. Y cuando te das cuenta, primera reunión, camiones, camionetas. Segunda reunión, camionetas. Empezamos a ver que estos ganan gente porque Dios los eligió. ¿Para qué? Para llevar fruto, y fruto que permanezca. Y la iglesia que no crece, esta tiene sus discípulos ahí, sentados, bonitos, ¿verdad? Gorditos, llenos de alimento, pero no ganan a nadie. No ganan a nadie. ¿Sí me expliqué? Discipulado. Discipulado. Gracias, siéntense. Entonces, yo tengo una bola de discípulos que nada más bastaba sembrarlos, plantarlos, enseñarles que la visión de la iglesia es ganar almas, ¿verdad? Y yo les doy una clase donde ellos la oyen y ellos la dan a la casa donde ellos están compartiendo la palabra de Dios y están ganando almas. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Lucas, capítulo 13. Quiero hablarte de una parábola. Una parábola que a mí me bendijo mucho. Me ha bendecido mucho. Cuando yo fui con mi amigo a Colombia y estuve en el seminario de donde fuimos, eran como cerca de 20 y tantos mil gentes. Y entonces el pastor que me invitó es un hombre de Dios, es un hombre cercano que lo conoce el pastor anfitrión de Colombia. Y cuando yo estaba ahí, él nos, pues, adquirió para mí. Este hombre ha sembrado en mi vida porque él me dice: yo ya te compré tu boleto, o ya le compré el boleto al Eric, ya nada más pagas el tuyo, ya te pagué la central. O sea, siempre está sembrando en mi vida, o sea, siempre me has tratado de impulsar. Y bueno, llegamos ahí, estábamos entre 20 y tantos mil, y Dios empezó a tocar mi corazón bien fuerte, y yo empecé a ser quebrantado ahí en el lugar. Y hubo un momento que yo dije dentro de mí: Señor, yo quiero que ese hombre ore por mí. Yo quiero que el pastor, el anfitrión, el líder del movimiento, ¿verdad?, ore por mí. Lo necesito, Señor, yo quiero crecer. Porque allí llegaban hombres, los pasó al frente y dice: y yo quiero que entrevistemos al pastor de Singapur. Y a ver, ¿cómo llegaste aquí? Dice: pues yo llegué con mi matrimonio todo bien, casi destruido. Alguien me habló de aquí, yo era pastor y llegué, y Dios, usted oró por mí, me tocó y empecé a asistir. Dice: ¿y ahorita cuántos miembros tienes? Dice: 60,000. ¿Cómo? ¿Cuántos? 60,000. Y otro: 40,000. Y así, pura gente de miles. Y yo me quedé pensando y digo: Señor, yo necesito que ese hombre ore por mí. Y un rato, con un receso antes de la comida, vino Dios, nos tocó ahí, y de repente yo siento la mano de mi amigo que me dice: ven, ven, sígueme, sígueme. Y entonces yo abro los ojos y lo seguí, y nos metimos entre la gente, llegamos hasta donde estaba la plataforma, y en ese momento iba bajando el pastor, y en ese momento mi amigo le dijo: pastor, y lo saluda y le dice: quiero pedirle un favor, quiero que ore por mi amigo. Y yo me quedé así, ¿verdad? Digo: pues aquí estoy, yo amo que alguien ore por mí, ¿verdad? Creo en la imposición de las manos. Y ese hombre me dijo: claro que sí. Y me dio un abrazo y empezó a orar por mí. Y empecé a sentir la presencia de Dios de tal manera que no pude parar. Y estuve llorando la mayoría del día, casi completo, y una noche completa, porque Dios tocó mi vida. Y yo he podido ver el crecimiento de nuestra iglesia de una manera
natural, sana, pero poderosa. Desde ese día que alguien oró por mí. Y decía algo mi esposa: nosotros hemos hablado la palabra de Dios, pero cada uno sabe qué se va a llevar. ¿Qué es lo que Dios te habló? Pero yo me pasé, yo dije, ese hombre puso las manos por mí, yo creo que Dios me va a bendecir, porque él dijo: Señor, yo te pido que tú lo multipliques en gran manera. Pasó y mi amigo mismo me dijo: te voy a decir una cosa que Dios me está diciendo. Dice: tú vas a crecer de una manera extraordinaria. Dice: y te digo una cosa, no te vayas a olvidar de que soy tu amigo. Y yo dije dentro de mí, digo, no, o sea, a veces uno no lo cree. No lo cree. Pero Dios sí, Dios te escogió para dar fruto. Y algunos mucho fruto. Y muchas veces nosotros, cuando estamos dormidos, como ayer hablaba, no alcanzas a visualizar lo que Dios ve en ti. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué Él te escogió? O sea, ¿por qué te trajo aquí a Los Ángeles, amigo? O sea, ¿cuál es el propósito por el cual tú estés aquí, verdad? Casado al lado de un pastor. ¿Cuál es el motivo? Cuando tú estás dormido, el velo está puesto, tú solamente vas a pensar: soy ayuda del pastor. Pero Dios no piensa así. Dios tiene proyectos grandes. Cuando Él hace algo grande. Por ejemplo, un día me mandaron a Isra, ¿verdad? Todo pasguato, allí a México. Mundano, ¿verdad? Yo tenía fe en su hermano, que él iba a ser alguien que Dios iba a tocar. Y cuando llega el Isra así, todo así, ¿verdad? De serio, sin hablar lo agarra un profeta que iba a predicar ese tiempo en Aljaba, y le empieza a profetizar, y en como 2 horas, y lo tuvo quebrantado. Se quedó en Aljaba. Él se quedó conmigo a ser un discípulo, ¿verdad? Él me pidió que yo invirtiera con él. Yo digo: yo no invierto en este tipo de gentes. Yo nada más invierto en soldados que aguanten el ritmo. Y él me dijo: por favor, invierta en mi vida. Y yo le dije: dame 4 años de tu vida. Y él respondió: le voy a dar 10 años, pero me da su hija. No sabía cuál era el plan con maña, pero se quedó ahí conmigo. Hoy sabe tocar, sabe cantar, es un gran predicador. Tiene una unción de sanidades, es ingeniero de audio. O sea, una cajita de sorpresas Dios tenía. Y lo que viene, Porque cuando Dios se despierta, Dios te lleva así poco a poco, pero los planes de Él son grandes. Y yo tengo abierto el velo, o sea, se me cayó el velo después de que oraron por mí. Yo solamente veo multitudes, yo solamente veo crecimiento, yo solamente veo multiplicación. Ahora, quiero que vayas conmigo a la parábola. O estoy enfermo o le quitaron el aire. Súbele tantito, amigo, porque me estoy ahogando aquí. Dijo también esta parábola: tenía un hombre, escucha bien, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella. ¿Y qué dice? Y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, ¿qué? La cortarás después. Incline su rostro. Como me dieron tiempo libre, o nos dieron tiempo libre, no sé a qué hora voy a terminar, pero escuche bien, vengo cada 4 años. Porque así Dios lo quiso. 4 años tengo que no venía. Así que quiero predicarles algo que nutra, que los espante en el crecimiento y en la multiplicación que Dios quiere que nosotros tengamos.
Cierra tus ojos y dile: háblame, Señor, y despierta mi espíritu. Amado Espíritu Santo, Señor, he rogado por esta iglesia mucho tiempo. He pedido, Señor, que tú nos puedas hablar. He pedido, Señor, que tú hagas algo extraordinario, Padre. Pero es solamente salir de la esterilidad. Señor, abandonar la esterilidad. Padre, yo te pido en esta hora que tú, Señor, abras el entendimiento, que el velo se caiga, para que todos podamos ver lo que tú tienes para esta iglesia, Señor, y que nos pueda espantar. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Escúchame bien esto. Hay tres formas de ver esta parábola. Del lado del dueño de la viña, del lado del jardinero y del lado de la misma higuera estéril. Hay tres lados para poder observar. Yo siempre he visto y siempre vi esta parábola del lado del dueño de la viña. Cuando algo no producía fruto, yo decía: quítalo, esto no funciona, esto no sirve, quítalo, córtalo, no da fruto. Esa era mi manera de ver siempre. Pero hubo un momento en este tiempo, después de que oraron por mí, cuando yo leí esa parábola, yo empecé a ver del lado del jardinero. El lado del jardinero es que él tenía la responsabilidad de poder cuidar de todas las vides que había en esa viña. Y realmente todas las vides, ¿verdad?, traían fruto y traían fruto y traían fruto y traían fruto. Y por ver todas esas vides que producían fruto, no había puesto sus ojos en la higuera que estaba también en la viña. Y al no ver esta higuera, ¿verdad?, que no producía, el único que veía de alguna manera era el dueño de la viña, porque él había plantado y él había siempre, cada año que venía, ¿verdad?, él venía para poder ver si había algo que había producido la higuera. Y ustedes saben que las higueras, ¿verdad?, hay una parábola también que nos enseña, o más bien una historia, que Jesús fue a buscar fruto en una higuera y no lo halló y la maldijo y se secó. Entonces el jardinero, ¿verdad?, el dueño más bien de la viña, siempre venía a esa higuera con el anhelo de poder encontrar higos, y buscaba entre las hojas y buscaba entre las ramas y no hallaba un solo higo. Al año que sigue venía otra vez y veía y buscaba un higo y no lo encontraba, y se iba decepcionado, totalmente decepcionado. Se regresaba. El tercer año vino y vio otra vez la higuera y le empezó a buscar y no halló, y fue molesto, se enojó mucho, que llamó al jardinero y le dijo: córtala, inutiliza la tierra, planta otro árbol, algo que produzca, planta una vid. Y entonces el jardinero, ¿verdad?, intercede al dueño de la viña y le dice: Señor, no la cortes, déjame cavar alrededor de ella. Ven, hijo, déjame cavar alrededor de ella y abonarla. ¿Sabes qué? Esa es una representación, súbete más. Es una representación, esa higuera representa a muchos de nosotros que no hemos producido fruto, que nos sentimos como esa higuera, ¿verdad? Porque la higuera, ahora te voy a hablar desde el plano de la higuera. Esa higuera siempre ve las demás vides, los demás árboles, y ve cómo sacan cajas y cajas y cajas de fruto, pero él se ve a sí mismo y inspecciona su vida y se da cuenta que él no tiene nada. Y yo no sé cuántas personas se sienten así a veces.
o nos sentíamos así. Yo me sentía así. Cuando tú vas a fila, tú te das cuenta que no tenemos un terreno muy grande. Y yo veo a muchos amigos que yo tengo con sus terrenos muy grandes y luego me cuentan sus historias de cómo lo adquirieron y yo decía, pero yo no tengo uno. Dentro de mí me sentía así, como esta higuera, sin fruto. Pero diga conmigo, de repente al jardinero se le ocurre invertir en esta higuera. Se le ocurre. Y le voy a decir algo. Hay alguien que quiere invertir en ti. Hay alguien que se ha dado cuenta que lo que tú necesitas es que él invierta tiempo en ti. ¿Cuántos hijos tienes? No lo sé. Pero muchas veces nosotros hacemos esto con nuestros hijos. Tienes un hijo, ¿verdad? Que es muy inteligente, muy sabio, muy entendido en muchas cosas. Y tú lo empiezas a halagar y le dices, no, tú eres alguien increíble, increíble, ¿verdad, hijo? Tú vas a llegar muy lejos, tú vas a hacer esto y esto y esto y esto y aquello. Pero tienes un hijo que no produce, ¿verdad? Que no tiene mucha inteligencia, que no se le ve mucho fruto, que no se le ve muchos deseos de sobresalir, lo ves hasta tontito. Y dices, tú eres un bueno para nada. O a lo mejor no se lo dices, pero tú en tu mente lo piensas. Pero yo te digo una cosa y te doy un consejo. Si tú tienes un hijo que no está produciendo fruto, tú tienes que agarrar y poder empezar a invertir en su vida. Empezar a invertir en su vida. Porque lo único que el jardinero dijo al dueño de la viña, déjame cavar alrededor de él. Déjame abonarlo. O sea, el mal, la mayoría de nosotros vemos que el mal está afuera en las ramas porque no vemos el fruto, pero el daño o el mal de algo que no está produciendo fruto está abajo. Está donde no se ve. En algo que no se ve porque el jardinero dijo, déjame cavar alrededor de él. Quiere decir que el mal estaba en las raíces. Algún día nosotros, cuando iniciamos la obra de Dios, tuvimos que quitar un jardín que nosotros teníamos en nuestra casa, en nuestro garage, porque nosotros veíamos que ese jardín ocupaba espacio para poder ganar más almas. Y lo quitamos, y quitamos un árbol de durazno bien bonito, que pues daba unos duraznos bien bonitos, ricos, y lo tuvimos que quitar con todo el jardín y con todo y el árbol, y nos quedamos sin árbol. Nos quedamos sin jardín por causa de la obra de Dios. Se llenó, ¿verdad? Cabían como unos 10 gentes más, pero no nos importó, quitamos el árbol. Llenamos ese lugar, después nos cambiamos y nos quedamos sin jardín. Pasaron muchos años. Y cuando nosotros le dijimos, Señor, nuestra casa está deteriorando, necesitamos invertir. Queremos, Señor, arreglar nuestra casa. Y Dios nos permitió, dijimos, vamos a levantar otra vez nuestro jardín. Y hablé con el arquitecto, déjeme un espacio aquí. Y un día, ¿verdad? Llega un amigo mío que su iglesia parece un Edén. Tiene muchos árboles, así como Aljaba, tiene muchos lugares muy bonitos ahí en su iglesia. El terreno es muy grande. Y un día vino a predicar a Aljaba y le digo, oye amigo, ayúdame a escoger unas plantas para mi jardín, ¿no? Tú qué sabes si se te da todo esto. Y me lo llevé a Xochimilco y allá compramos todo. Y estando escogiéndolo, yo digo, escógeme un árbol para plantarlo en medio de mi jardín. Y va y me lleva con un árbol y dice, ¿no te gusta este? Yo, pero está jorobado. Así estaba, literal, así. Pachoncito, pero jorobado. Y le digo, amigo, dice, se arregla. Y yo dentro de mí dije, pues yo he leído la Biblia y dice que lo torcido no se endereza. Pero
Pero le hice caso a mi amigo y me llevé el árbol. Lo plantó, me plantó las plantitas ahí. Se fue. Pasaron semanas o meses. Y el tremendo árbol no crecía. No crecía, no crecía, no crecía. Y le digo, Leti, ese árbol no crece. Dice, pues está mal. Dice, está mal, ese árbol te lo plantó mal el pastor. Digo, pero si él sabe, Leti, él de esto, aquello, tiene ese árbol no lo plantaron bien. Ya sabe cómo es mi esposa. Y le digo, ¿pero qué está mal? Dice, se metió, se mecó la barda, agarró y lo sacude. Y el árbol se movía para todas partes, ¿no? Ese árbol no tiene profundidad. Entonces, ¿qué le hago? Hazle un hoyo grande y mételo hasta el fondo. Entonces agarré, saqué el arbolito, ni siquiera tuve que hacer fuerza. Lo saqué, ya estaba grandecito aquí así. Entonces lo saco, empiezo a hacer un hoyo de este tamaño a mi cintura y lo vuelvo a meter, pues quedó más chiquito y jorobadito. Bueno, lo traté de enderezar ahí para lo que más podía. Lo planté. A las pocas semanas, mire, el arbolón empezó a crecer. Hoy si no lo cortara ya había rebasado mi casa. Entonces me di cuenta que lo que estaba mal era abajo. ¿Cuánta gente no está creciendo por sus raíces? Porque nunca se ha plantado en una iglesia, arraigado en una iglesia, decir aquí plánteme, pastor, aquí plántame, Dios. Porque Dios, cuando te trae a un lugar, escucha bien, no te trae para vacacionar 3 meses o para cuando ya me enojé con alguien, ya me largo. O sea, estás mal. O sea, cuando Dios te trae a un lugar, te trae para que produzcas fruto. Y si no has logrado tener fruto es porque no te has arraigado y cimentado y fundamentado aquí en la casa de Dios. Necesitas fundamentar, necesitas profundizarte, necesitas meter tus raíces hasta el fondo para que puedas crecer. Cuando Israel habló conmigo, le dije, dame 4 años de tu vida, no más. Si vas y renuncias a tus papás, renuncias a tu ciudadanía, vas a vivir en un departamento solo y no quiero novias aquí. ¿Quieres que invierta yo en tu vida? 10 años. Ahí vivió solo, se enfermó muchas veces, pasó situaciones adversas, pero aguantó. Y obviamente él está cimentado y produciendo fruto. Iglesia, tú no puedes vivir como tú quieres. Tú tienes que cimentarte, tú tienes que fundamentarte, esta iglesia tiene que tener una visión de discipulado. Eso es lo que va a llevar a un fundamento, a crecer. Lo que decía el jardinero, déjame cavar alrededor de ella y déjame abonarla. Quiere decir otra parte, abonarla, discipularla, enseñarla, meterle, ¿verdad?, vitaminas a la tierra para que produzca. Y voy a ir, ¿verdad?, avanzando en el mensaje. porque ¿Qué representa las raíces? Es el corazón. Es el corazón el que está mal. ¿Por qué no estamos produciendo fruto? Porque tu corazón está mal, amigo. Porque hay algo en el corazón, como decía mi esposa. Cuando uno no produce fruto es porque algo está mal en el corazón. Y David era sincero, y nosotros tenemos que ser sinceros con Dios, porque él le dijo a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame, conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea, quiere decir que una persona se tiene que abrir
Pastor, examíneme. Dios, examíname. ¿Quién es el jardinero? El que intercede es el Espíritu Santo que ha intercedido por ti, y que Jesús también está intercediendo. No lo cortes. Yo lo llamé yo lo planté para que Él produzca fruto. Entonces, cuando uno empieza a decirle: Señor, escudriñame. Señor, ve lo que hay dentro de mi corazón. Ve lo malo que hay dentro de mis raíces, lo que nadie ve. Corrígelo, sácalo de mi vida. Entonces, cuando Dios agarra y empieza a hacer su voluntad, y Él empieza a hacer cambios. Pero cuando Dios empieza, le das oportunidad de que Él investigue tu corazón, ahí es cuando encuentra cosas raras. Ahí es. Y yo te voy a hablar de una sola cosa y voy a ir terminando. ¿Me ayudas con el teclado? Una cosa que estorba terriblemente a la iglesia. Terriblemente. Que cuando yo la oí de parte del Espíritu Santo, me di cuenta que esa mala gusano que estaba abajo de mis raíces estaba carcomiendo mis raíces para que yo no produjera fruto. Y eso se llama incredulidad. La incredulidad mata. Pablo dijo algo muy importante: es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible. O sea, por más que tú hagas obras y trabajes todos los eventos y des tus días, ¿verdad? A tus días de trabajo se los des al Señor, las obras para Dios son como trapo de inmundicia. Porque hay gente que puede estar aquí, ¿verdad?, sirviendo toda la semana y no entrar a oír la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, no por el servir. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando una persona ama más el servicio que oír la palabra de Dios, te vuelves una Marta. No tiene fe. Tú puedes servir muy bonito, pero si tú no oyes la palabra de Dios, si no estás a los pies de Jesús, hambreando la palabra de Dios, tú eres una Marta. Afanada y turbada estás, con muchos quehaceres. Pero uno tiene que aprender a sentarse a oír la palabra de Dios. Muchos servidores en mi congregación murieron porque ellos amaban más el servicio que oír la palabra de Dios. Y le decían: hermano, métase a oír la palabra de Dios. No, yo sigo sirviendo aquí. Tienes un problema de incredulidad. No le agradas a Dios. Tu servicio no le va a agradar a Dios si no tienes fe. Ahora escúchame bien. Ve conmigo a Hebreos 3. Siéntate, hijo. Ahorita vienes otra vez. Hebreos 3, 12. Fíjate lo que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿De qué? ¿De qué? Alguien que lo diga fuerte. De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Mira lo que hacía la iglesia primitiva. Si estos eran sus miembros, ellos tenían que inspeccionarse y decían: no puede haber en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad. Es lo que dice el Espíritu Santo. Mirad que en una casa, en una familia, no tengas un hijo incrédulo, porque se va a apartar de Dios. Se va a apartar de Dios. Dice: mirad, hermanos, discernir entre nosotros que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Y quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? Escucha bien: ¿con quién estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto?
¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? Dios estuvo disgustado 40 años con una generación. O sea, ¿cuántos han tenido discusiones con su esposa? Disgustos. Yo me he disgustado con mi esposa y a veces ni me habla y ni le hablo. Pero imagínate disgustado Dios contigo 40 años. O sea, que Dios venga a la iglesia y contigo ni te pela. O sea, no quiero hablar contigo, me caes mal, tú tienes un corazón de incredulidad, me caes mal, no te acerques a mí. Eso es lo que dice ese verso. Que Dios estuvo disgustado con una generación incrédula 40 años. Y Él juró y dijo: estos que no creen, no los voy a dejar entrar en mi reposo. Es grueso no creerle a Dios, amado. Es peligroso. Por eso es que uno dice: Señor, escudriñame, ¿verdad? Si por algo no estoy produciendo fruto, pero escudriñame adentro, ¿verdad? Si hay aquí un corazón malo de incredulidad, sácalo, renuncio, quítalo de aquí. Ahora, voy a ir a la parte final. Quiero que veamos el pasaje, el contexto de por qué Dios se disgustó con esos que no pudieron entrar. Números 13. ¿Cuál fue el motivo que les hizo a Dios enojarse? Números capítulo 13, versículo 17. El contexto es que Dios le dijo a Moisés: envía 12 príncipes de las 12 tribus, los mejores hombres, envíalos a reconocer la tierra, que ellos vayan por la tierra y que la reconozcan. Y dice el verso 17: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev, subid al monte, observar la tierra como es, si el pueblo que habita si es fuerte o es débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o es mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos, plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si hay en él hay árboles o no. Esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Dice el verso 25: y volvieron de reconocer, diga conmigo, volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y ese es el fruto de ella. Mas el pueblo, escucha bien, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, las ciudades grandes, fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac, a Amalek, habita en Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte. Al cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Escucha bien esto. ¿Has notado a gente que cuando te está dando informes, en lugar de levantarte, te aplasta, te desmoraliza? Ellos estaban dando un informe y toda la gente estaba oyendo, y toda la gente se empezó a apachurrar, empezó a sentir temor del informe. Y dice la Biblia que entonces Caleb, diga conmigo, Caleb, hizo callar al pueblo delante de Moisés, porque entonces el pueblo empezó a murmurar y dijo: subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos. Esa palabra le airó a Dios: no podremos. En nuestro equipo, y aquí está Israel, nadie puede decir no se puede.
Nadie puede decir algo, no se puede. No se puede, no se puede. Si alguien, una vez uno de mis colaboradores, lo llamé y le dije, vamos a hacer un evento de hombres, vamos a poner 2 trompos, dos trompos de esos de carne, ¿cómo le llaman? Tacos de pastor. Vamos a traer y vamos a dar tacos gratis. Y le digo, quiero que te empieces a mover, ¿verdad? Para que pidas informes y esto. Y él me dijo, ¿y cómo podremos? ¿Y cómo vamos a pagar esos trompos? Y yo noté un espíritu de incredulidad. Y le digo, tú tienes incredulidad. Esas palabras no quiero que las vuelvas a pronunciar. Y te voy a enseñar cómo. Y llamé a 3 hombres de mis discípulos. Les dije, vengan. Entonces, para que alguien sepa que te llama el pastor a su oficina, inmediatamente empiezan a pensar, wow, la planchada segura. Entonces entran a mi oficina así. Y le digo, siéntense. Necesito que cada uno de ustedes me ponga un trompo. ¿Un trompo para qué? ¿Cómo un trompo? Un trompo de tacos, porque vamos a traer a todos los hombres y les vamos a dar tacos del pastor gratuitos. Y entonces suspiran y dicen, claro que sí, pastor, ¿cuándo lo traemos? Yo pensaba que nos iba a decir otra cosa. Y ahí estaba mi colaborador y le dije, ya ves, es muy sencillo hacerlo. Dales el costo, Cuau, y ya, ¿verdad? Que ellos pongan y ellos lo paguen y vamos a tener tacos, ¿verdad? Gratuitos. Todo es posible. Y cuando usted oiga al pastor que dice, vamos a hacer esto, vamos a adquirir, yo te voy a decir una cosa. Algunos de ustedes tienen que hacer cambios. Y yo ya hablé con el pastor los cambios que yo creo que él tiene que hacer. Pero cuando tú eres un incrédulo y no le crees a Dios, entonces tú caes en un grave problema con Dios. Porque tú te puedes quedar allí en ese lugar todo el resto de tu vida como un desierto sin producir fruto. Sin producir fruto. Y cada año vamos a venir y vamos a venir y vamos a venir y no va a haber fruto. Porque Dios encontró incredulidad. Pero yo ya oí a Dios que Él me dijo 2 veces, dile a Pablo que haga esto. Y se tiene que abrir. Y se tiene que abrir. Dios quiere que nosotros tomemos, que le creamos y que tomemos cartas en el asunto. Que le creamos a Dios. Que le creamos a Dios. Mire, en la pandemia, nosotros todo el tiempo antes de la pandemia los muchachos me decían, pastor, compre una pantalla LED. Porque estábamos ahí en la transmisión y todo se veía todo feo, todo allá, los cables y todas las cosas. Y yo le digo, ¿cuánto vale una pantalla LED? Ya me decían, no, 1.200.000 en pesos mexicanos. Y le decía yo a los chavos, Kyle, dame tu ofrenda tú primero. Y no, pues los chavos decían, pues no tengo. Y un día Dios me dijo, ¿y por qué no la compras? Y pues, porque no veo de cómo. ¿Cuántos discípulos tienes? Pues tengo como 20. Pues a cada uno sácale una lana y que la compre. Entonces llamé a mis discípulos, vamos a comprar la pantalla. Ya me animó el Señor. Me dijo que todos empezaron a traer y la compramos. La compramos. Ahorita vamos a comprar una más grande. Ya la pedimos. Una más grande que la que tenemos. Compramos un terreno, ensanchamos aljaba, lo bardeamos, hicimos más grande el auditorio. Hemos tenido y estamos ahorita a punto de comprar un terreno más grande para la iglesia. En pandemia. Le creímos a Dios. Le creímos a Dios, porque Dios cuando te dice que hagas algo es porque Él va a poner los medios para que tú lo hagas.
Y Él ya tiene un lugar para ustedes donde vivir. Ya tiene un lugar. Inclusive puedo decir, ya tiene un lugar donde van a estar como iglesia. Solamente hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios y visualizar y decir: yo le creo, yo le creo. Mire, le voy a contar algo, y no es presunción, pero un día yo venía de predicar de Guanajuato y venía cansado del viaje. Me senté con mi esposa, platicamos algunas cosas, estábamos viendo un programa. Le digo: yo ya tengo sueño, Leti, vámonos a dormir. Nos fuimos, nos subimos y ya me voy a meter, me estoy lavando los dientes y siento como el Espíritu Santo me jala a mi oficina, ¿verdad? Y me meto y empiezo a leer, y Dios me empieza a hablar. Dice: quiero que empieces a visualizar que el evento de hombres llega a 10,000 hombres. Y yo dije: ¿a cuántos? A 10,000. Y yo dije dentro de mí: ¿y cómo? ¿Cómo? Toda la noche, escuche bien, toda la noche me enseñó el Señor cómo vamos a llegar a 10,000 hombres. Cuando Él me lo dijo, dijo: está re fácil llegar a 10,000 hombres. Vas a llegar a 10,000 hombres. En el evento de hombres, tu evento de hombres va a llegar a 10,000 hombres. Y Dios me dio la palabra. Y yo le creo, porque algo se desató cuando ese hombre oró por mí. Nada es imposible para Dios. Te digo una cosa, iglesia: el Espíritu Santo va a invertir en ustedes. Va a cavar alrededor de ustedes. Va a abonar alrededor de ustedes. Y ustedes van a fructificar como nunca se han imaginado, como nunca han pensado. Y yo quiero orar por todos aquellos que se sienten en este momento estériles, que se sienten estériles, que han hablado palabras de incredulidad. Y yo te voy a invitar que vengas para acá. Vengas para acá corriendo. Vengas para acá. Leti y yo vamos a orar por ustedes. Si tú te has sentido y has sentido que no estás produciendo fruto, ven. Si tú te sientes como un hijo que siempre ha sido ignorado por su padre, que tu padre siempre te ignoró y te hizo a un lado y siempre dijo palabras de que nunca vas a lograr, nunca vas a poder crecer, hoy lo vamos a cancelar, porque Dios te escogió a ti para producir fruto. Y yo quiero orar por la gente que va a discipularse en este lugar, porque va a producir tremendo fruto en su casa, tremendo fruto. Amado Jesús, amado Espíritu Santo, ¿por qué no se acercan aquí al frente del altar para que acostumbres, hermano, a acercarse a Dios, listo para recibir la bendición? Dios les ama a ustedes. Padre, en esta hora oramos por Pablo y Elizabeth. Oramos por Pablo y Elizabeth. Señor, tú conoces sus temores. Tú conoces también, Señor, sus necesidades. Pero tú también conoces sus anhelos. Pablo, Dios te va a llevar a crecer. Tremendamente Dios te va a llevar a crecer. Vas a crecer. Vas a crecer abundantemente. Solo tienes que hacerlo de la manera correcta de Dios. No existen medios, atajos para el crecimiento. Solamente existe un camino: a ser discípulos.
discípulos, 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 que cada uno de los congregantes de este lugar se convierta en un discípulo. Y los vas a enviar a las casas, y ellos van a producir el fruto abundante en esta tierra. Padre, yo bendigo a Pablo con fe, porque como él empezó esta reunión, sin fe es imposible agradarte. Señor, yo sé que él es un hombre, Señor, que tiene un buen corazón. Y yo sé que si tú le hablaste en este día y en estos días, Señor, tú vas a sacar todo aquello, sus temores. Dios y el Espíritu Santo ha decidido, Pablo y Elizabeth, invertir, cavar alrededor de ellos, porque tú vas a empezar a crecer abundantemente. Yo declaro multiplicación en este lugar. Yo declaro un crecimiento sobre esta casa. Yo declaro un crecimiento sobre este lugar, Señor, abundante. Quiero orar por Job y Eunice. Ven de este lado, Job. Ven con tu esposa. Dios tiene ya una casa aquí, en esta tierra, no sé cómo se llama, condado, no sé, pero Dios tiene ya un lugar para ustedes. Dios les va a llevar, Dios les va a entregar un lugar donde ustedes puedan estar cerca de la iglesia y poder ver el crecimiento que han anhelado, que han deseado, que han orado juntamente con sus pastores. Pero ustedes van a ser parte poderosa en este crecimiento. Padre, yo bendigo, Señor, esta familia. Yo bendigo, Señor, los bendigo y declaro, Señor, sobre ellos, sobre Job y Eunice, Señor, una bendición, un crecimiento. Ven, Erika. Con ustedes como una generación nueva de pastores. Bendícela, hija. Bendice a este matrimonio. Sé que Eric no está aquí, pero empieza a orar. Empieza a orar. Padre, en esta hora, Señor, bendecimos la vida, Señor, de Job y Eunice. Declaramos, Señor, un corazón, Señor, para ti, una pasión para ti, Señor, que van a ser, Señor, un matrimonio que te va a honrar con sus vidas, que va a ser un matrimonio, Señor, que va a tener fe en sus corazones para creer aún lo imposible, Señor, que sea posible, Dios. Padre, que trabajarán, Señor, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, Señor, con toda su alma, con todo su espíritu, Señor. Y a pesar de las pruebas y a pesar de lo que pueda venir, Señor, van a mantenerse firmes, puestos sus ojos en ti, Señor, en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Padre, que no haya enemigos, Señor, que ellos no puedan derrotar, Señor, sino que se levanten como un matrimonio poderoso, lleno de visión, Señor, lleno de fe, Señor, lleno de sabiduría, Señor, pero sobre todo lleno de tu Espíritu Santo. Que tengan ojos abiertos, Señor, que sus sentidos estén ejercitados, Señor, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, Señor. Que puedan distinguir, Señor, cuando algo proviene de ti, algo que no proviene de ti, Señor. Yo declaro, Señor, que ellos levantan una generación que ame a Dios, una generación que conozca a Dios, Señor. Padre, que ellos levanten, Señor, una nueva generación en este lugar, una generación comprometida, una generación, Señor, que a pesar de lo que pueda pasar, Señor, se permanezcan amándote a ti, Dios. En esta hora los bendecimos y declaramos, Señor, que son padres de multitudes, que son padres de multitudes, Señor, que poseerán las puertas de sus enemigos, Señor, y que no habrá, Señor, maldición que persiga sus vidas, Señor, porque la bendición estará sobre de ellos. La bendición, Señor, estará sobre de ellos, y todas las bendiciones que hemos declarado, Señor, las perseguirán, Señor, les perseguirán todas esas bendiciones en el nombre de Jesús. Padre, declaramos que son, Señor, fértiles,
y que se multiplicarán al 100 por 1, Señor. Toda esterilidad en el nombre de Jesús ahora se quebranta en sus vidas y no prosigue en ellos, Señor, sino que ellos romperán con toda maldición de esterilidad, Señor, y que en este lugar los vas a plantar como una higuera que dé fruto abundante, Dios. En el nombre de Jesús lo creemos y así lo vemos, Señor, para este tiempo, en el nombre de Jesús. Dios me está hablando, Job. Cuida tu manera de hablar, hijo. Siempre habla en fe. Nunca permitas que la incredulidad esté en tus raíces. Nunca dudes de las promesas de Dios. Créele a Dios, porque vienen tiempos gloriosos para este lugar, para sus vidas, para la vida de los pastores, para la vida de la iglesia que sirve aquí en esta casa. Señor, yo bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos, y declare conmigo: yo renuncio a toda palabra de incredulidad en mi vida. Hoy rechazo de mi corazón toda palabra negativa, y yo declaro que me arraigo a esta iglesia, me cimiento en esta iglesia, sembraré mi vida, sembraré mis finanzas, sembraré mi trabajo, sembraré mi fe con todo mi corazón, y las tormentas no me apartarán de este lugar. Estaré aquí en el nombre de Jesús, Señor. Yo declaro sobre ustedes, sobre la iglesia, sobre mis amados hermanos, que ellos se vuelven árboles que producen mucho fruto, porque Dios te eligió a ti, los eligió a ustedes para que ustedes produjeran fruto, y fruto que permanezca. Algunos de ustedes van a traer sus autos llenos de gente, sus autos llenos de personas que van a venir a oír el mensaje de Dios. Y ahí algunos de ustedes van a traer gente que van a ser pastores, que se van a formar aquí para ser pastores y ser enviados a otros lugares, a ser enviados a otras naciones también. Padre, sus hijos mismos serán misioneros, sus hijos mismos irán a las naciones, sus hijos mismos predicarán el evangelio de Jesucristo. Señor, yo declaro, Señor, y declaramos como pastores, Señor, como apóstoles, Señor, en esta casa, Señor, declaramos que esta iglesia se multiplicará como por millares. Declaramos, Señor, que a partir del día de hoy ellos abandonan la esterilidad, ellos abandonan toda esterilidad, y ellos se convierten en árboles que produzcan mucho fruto, porque las aguas del Espíritu están en sus raíces, y ellos están plantados junto a corrientes de agua que darán fruto a su tiempo, y su hoja no se secará. Señor, gracias. Fer, es tiempo de pensar en plantarte, establecerte, para que tú des mucho fruto también. Tomen una decisión, Fernando, de reunirse, hijo. Te lo digo como amigo. Busca un lugar, ora a Dios, y el lugar que Dios te diga, ahí siémbrate, plántate, da fruto. Hermanos, arráiguese aquí, quédese aquí. Ahorita son pocos, pero un día van a ser muchos, y usted va a ser de los pioneros. Ustedes van a ser de los pioneros que decidieron ya no dar vueltas más en el desierto, sino pelear la batalla de Dios para poder poseer la tierra de este lugar. En el nombre de Jesucristo los bendecimos, Señor. Amén. Dios les bendiga, chavos, también a ustedes, con mucho fruto también. Amén.
Señor, gracias por habernos escogido. Porque tú creíste en nosotros, aún antes de creer en nosotros mismos. Solo te pido, Señor, que tu palabra permanezca en cada corazón, en cada mente. Y llévanos a hacer tu voluntad. Aquí estamos, Señor. Nos rendimos a ti como iglesia que te ama, que te sirve y que anhela ver tu gloria en este país una vez más, en esta ciudad, en este estado, Señor. Nos sembramos en tus manos para que llevemos mucho fruto. En el nombre de Jesús. Iglesia, creo que Dios ha sido bien claro, no hay nada que agregar, solamente darle gracias. Gracias por su gran amor para nosotros. Gracias porque Él, siendo un Dios tan grande, quiere hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Amén. Dios les bendiga, no se vaya. Recuerde que las hermanas han preparado algo rico. Por ahí alguien me sopló diciendo que hay una birria que sabe súper rica. Así es que no se vaya. No deje a la hermana con la olla, porque si no, ya no va a querer hacer más. Salude a alguien, dígale: qué bueno que viniste, esta palabra era para nosotros. Saludamos a todos nuestros hermanos en línea, los que han estado siguiendo el evento. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén.